Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy con el enfoque del lenguaje, Adding Information Through Relative Clauses, adición de información a través de cláusulas relativas, correspondiente a la lección número 3. En este video tú aprenderás lo que es una cláusula, qué tipos de cláusulas relativas hay y los pronombres relativos. La cláusula. Una cláusula tiene generalmente la siguiente estructura: sujeto más verbo más objeto, donde el sujeto es la persona o cosa que realiza la acción, el verbo es la palabra que denota acción y que tiene un tiempo verbal, y el objeto es la persona o cosa que recibe la acción del verbo. En alguna ocasión, una cláusula puede tener solamente un sujeto y un verbo. Existen dos tipos de cláusulas. La primera es la cláusula principal, que expresa una idea completa y que puede aparecer sola. Tenemos como ejemplo la oración Carmen reads y la segunda oración She reads romantic novels. En este caso, Carmen es el sujeto y reads es el verbo en la primera oración, constituyéndose una cláusula principal. She es el sujeto, reads es el verbo y romantic novels la tenemos como nuestro objeto. Todo esto constituye otra cláusula principal. Si nosotros leemos la oración Carmen lee, suelta, y aparte escuchamos She reads romantic novels, ella lee novelas románticas, ambas ideas son completas, están completas y pueden aparecer totalmente solas. El segundo tipo de cláusula es la cláusula dependiente, que no expresa una idea completa por sí misma, que depende de una cláusula principal para aparecer. Esto quiere decir que no puede aparecer sola y que es introducida dentro de la oración por una expresión especial. Tenemos la oración The USA is the country that has more deaths due to COVID-19. En este caso tenemos dos cláusulas. La primera con el sujeto the USA, el verbo is y the country como objeto. Esta es nuestra primera cláusula principal. La segunda es introducida por la expresión that, esta expresión especial que también trabaja como sujeto. Tenemos un verbo y tenemos un objeto. Todo esto constituye nuestra cláusula dependiente. Y habíamos mencionado que la cláusula principal puede aparecer sola. Entonces, si nosotros mencionamos solamente the USA is the country, los Estados Unidos es el país, hasta ahí la idea se entiende, pero si nosotros solamente mencionamos que tiene más muertes debido al COVID-19 sin haber mencionado la primera parte, pues la idea se queda flotando. Entonces, de alguna manera, esta idea depende de la cláusula principal para poder tener un significado completo. Nuestro segundo ejemplo: Most people who became infected did not obey the order of social distancing when the government established it. En esta ocasión tenemos una cláusula principal donde most people es nuestro sujeto, did not obey es nuestro verbo y the order of social distancing es nuestro objeto. Esta es la cláusula principal. La mayoría de las personas no obedecieron la orden de distanciamiento social. Eso es lo que nos dice la cláusula principal. Dentro de esta cláusula tenemos una cláusula dependiente que tiene un sujeto y un verbo.
Who es nuestra expresión especial que la introduce, que también está haciendo función de sujeto, y tenemos un verbo. Y posteriormente tenemos otra cláusula dependiente donde la expresión when está introduciendo esta cláusula y tenemos además un sujeto, un verbo y un objeto. La mayoría de las personas que se infectaron no obedecieron la orden de distanciamiento social cuando el gobierno lo estableció. Entonces, en esta oración compleja tenemos dos suboraciones, la cláusula dependiente que la podemos traducir como una suboración porque tiene un sujeto y un verbo, y también la segunda cláusula, when the government established it, es otra suboración que está aclarando cuándo algo sucedió. Existen muchos tipos de cláusulas dependientes, pero en esta lección nos enfocaremos en las cláusulas relativas. Las cláusulas relativas. Estas trabajan como un adjetivo para dar información extra o adicional acerca de algo ya mencionado en la cláusula principal sin comenzar otra oración. También especifican a qué persona o cosa nos referimos o de qué tipo son. Son introducidas por un pronombre relativo y cuando nosotros combinamos oraciones con estas cláusulas relativas, el texto llega a ser más fluido. Vamos a ejemplificar con las siguientes dos oraciones. Sir Arthur Conan Doyle died in 1930. La oración 2. He wrote the Sherlock Holmes stories. En este caso tenemos dos oraciones que hablan de la misma persona. En la segunda oración tenemos el pronombre he que hace referencia a Sir Arthur Conan Doyle. Entonces, he reemplaza a Sir Arthur Conan Doyle, por lo tanto nuestra oración reemplazada en el punto 2 sería Sir Arthur Conan Doyle escribió las historias de Sherlock Holmes. Esta segunda oración va a ser introducida en la primera agregando información extra acerca de algo que tenemos en común, ¿verdad? Es el sujeto. Entonces comenzamos con Sir Arthur Conan Doyle. La oración número 2 se va a convertir en nuestra cláusula relativa y va a ser introducida por un pronombre. He en este caso va a ser convertido en el pronombre relativo who y vamos a culminar con el resto de la oración, además de agregar parte de la oración de la primera cláusula. Entonces, tenemos ahí nuestra cláusula principal y dentro de la cláusula principal tenemos una cláusula relativa. Nuestra oración compleja, Sir Arthur Conan Doyle, quien escribió las historias de Sherlock Holmes, murió en 1930.
Nuestro siguiente ejemplo, Bolivia has abolished measures against COVID-19 spread. Y la segunda oración, the measures included travel restrictions. Lo que tenemos en común es measures, medidas. Y tendríamos la siguiente oración. Bolivia has abolished measures against COVID-19 spread. Agregamos nuestra cláusula relativa, introducida por el pronombre relativo which. Y posteriormente agregamos el resto de la oración, included travel restrictions. Y en este caso tenemos esta como una cláusula principal. Tenemos que aclarar lo siguiente. En las anteriores oraciones, la cláusula relativa fue introducida a mitad de la oración, porque estaban aclarando algo acerca del sujeto de la oración. En este caso, están aclarando algo que se mencionó después de un verbo conjugado, las medidas. Entonces, también nuestra cláusula relativa va al final de la oración. Los pronombres relativos. Un pronombre relativo introduce la cláusula relativa dentro de la cláusula principal y desarrolla un rol en la cláusula. Un pronombre relativo hace referencia a algo o a alguien que fue ya mencionado en la cláusula principal. Y tenemos los pronombres relativos con funciones específicas. Tenemos, por ejemplo, el pronombre relativo who, que va a reemplazar a personas, hace referencia a personas, ya sea de manera singular o plural. Which, a animales o cosas. El pronombre that puede reemplazar tanto a personas como a animales y a cosas. El pronombre relativo whose hace referencia a la posesión, al dueño de algo. Y tenemos el adverbio relativo where, que hace referencia a un lugar. Pronombre relativo who. Este pronombre relativo puede hacer referencia a una persona o a varias personas. Puede trabajar como sujeto o como objeto de la cláusula relativa. Para identificar la función del pronombre relativo en una oración, podemos trabajar con las siguientes preguntas. En el caso de la oración, Shakespeare wrote Romeo and Juliet, podemos preguntar, ¿quién hizo algo que nos ayuda a identificar a nuestro sujeto, que es Shakespeare? Con nuestra pregunta, ¿qué hizo el sujeto? Podemos identificar al verbo, que es escribió, wrote. Y con la pregunta, ¿qué escribió Shakespeare? Podemos identificar al objeto, que es Romeo and Juliet, Romeo y Julieta. Who como sujeto de la cláusula relativa. En este caso, tenemos la oración Sir Arthur Conan Doyle, who wrote the Sherlock Holmes stories, died in 1930. Identificamos nuestra cláusula relativa introducida por who. Ahora, con nuestras preguntas. ¿Quién hizo algo? Nuestro sujeto, que en este caso es who, que hace referencia a Sir Arthur Conan Doyle. Con la pregunta ¿qué hizo el sujeto? Identificamos el verbo, que es wrote, escribió, y tenemos la pregunta ¿qué escribió el sujeto? Que nos ayuda a identificar al objeto, las historias de Sherlock Holmes. Entonces, en este caso, nuestro pronombre who está trabajando como sujeto de la oración. Nuestro segundo ejemplo. The first celebrity to get infected was Tom Hanks, who urged people to stay home. Donde ya identificamos nuestra cláusula relativa,
y formulamos las preguntas para poder identificar a nuestro sujeto, que es who, el pronombre who, que hace referencia a Tom Hanks. Nuestro verbo es urged y nuestro objeto es people. Todo en base a nuestras preguntas. Entonces, ¿cómo traducimos la oración? La primera celebridad en infectarse fue Tom Hanks, quien instó a las personas a quedarse en casa. Who como objeto de la cláusula relativa. Tenemos la oración Do you know the boy who Carla invited to the party? En este caso, la cláusula relativa está diciendo algo, está agregando información extra acerca de algo mencionado en la cláusula principal. Tenemos en base a nuestras preguntas, ¿quién hizo algo? Vamos a identificar a nuestro sujeto que es Carla. ¿Qué hizo Carla? ¿Qué hizo nuestro sujeto? Ella invitó. Ese es el verbo. ¿A quién invitó nuestro sujeto? Nos ayuda a identificar nuestro objeto, que en este caso es who, que hace referencia al muchacho. Entonces, tenemos Do you know the boy who Carla invited to the party? ¿Conoces al muchacho a quien Carla invitó a la fiesta? Entonces, tenemos who, el pronombre relativo who, trabajando como un objeto. Ya que Carla es el sujeto, el verbo es invited y who hace referencia al objeto de esta oración. Un segundo ejemplo, tenemos The man who Jane met at the party was arrested by the police. En este caso estamos agregando información extra acerca de el hombre. Por lo tanto, nuestra cláusula relativa va en medio, ya que el hombre es el sujeto de la oración principal. Para identificar a nuestro sujeto dentro de la cláusula relativa, tenemos a Jane. ¿Quién hizo algo? Jane. ¿Qué hizo Jane? Ella conoció. Y tenemos la identificación del objeto. ¿A quién conoció Jane? Ella conoció a alguien. Y este alguien es el hombre, que está siendo reemplazado dentro de la cláusula principal por el pronombre who. Ojo, cuando el pronombre es el objeto de la cláusula relativa, puede ser omitido. Podemos tener la oración Do you know the woman Carla invited to the party? Tenemos sujeto, tenemos verbo, pero el objeto está siendo omitido. Es sobreentendido en inglés. En la segunda oración, The man Jane met at the party was arrested by the police. De igual manera, estamos omitiendo al objeto de la cláusula relativa, al pronombre relativo, porque está trabajando como objeto. Esto a pesar de que en inglés se sobreentiende, en español el pronombre no puede ser omitido. Por lo tanto, al traducir, tendríamos ¿conoces a la mujer a quien Carla invitó a la fiesta? O a la que Carla invitó a la fiesta. Y en la segunda oración, el hombre a quien o al que Jane conoció en la fiesta fue arrestado por la policía. Pronombre relativo which. Este pronombre puede hacer referencia a una o a varias cosas. Puede trabajar como sujeto o como objeto de la cláusula relativa. Which como sujeto de la cláusula relativa.
tenemos la oración COVID-19 is a virus which has killed more than 1,000,000 people in the world. Tenemos identificada nuestra cláusula relativa y gracias a nuestras preguntas podemos identificar que nuestro sujeto es el pronombre which, que hace referencia al virus. Tenemos un verbo conjugado que es has killed y también tenemos un objeto dentro de la cláusula relativa que en este caso es more than 1,000,000 people in the world. Which en este caso es el pronombre sujeto, por lo tanto no puede omitirse, a diferencia del ejemplo anterior. Nuestro segundo ejemplo de which como sujeto. Tenemos la oración Bolivia has abolished measures against COVID-19 spread, which included travel restrictions. En este caso, podemos identificar a nuestra cláusula relativa introducida por which, que también está haciendo función de sujeto dentro de esta cláusula relativa. Which hace referencia a measures, medidas. Podemos identificar a nuestro verbo, que es included, y también podemos identificar a nuestro objeto, que en este caso es travel restrictions. Bolivia ha abolido las medidas en contra del esparcimiento del coronavirus que incluían restricciones de viaje. Which como objeto de la cláusula relativa. Tenemos la oración My friends love the chocolate cake which my mom bakes. En esta oración tenemos esta cláusula relativa donde vamos a identificar a nuestro sujeto, que en este caso es my mom. Vamos a identificar al verbo, que en este caso es bakes. Y vamos a identificar al objeto, que es, en este caso, which, pronombre relativo, que hace referencia a la expresión the chocolate cake. Mis amigos aman el pastel de chocolate que mi mamá hornea. Nuestro segundo ejemplo, tenemos The apples which grandma brought are really delicious. En este caso, nuestra cláusula relativa está aclarando algo acerca de las manzanas. Nuestro sujeto en este caso es grandma, la abuela. El verbo es brought. Y tenemos a nuestro objeto, que en esta ocasión es el pronombre relativo which, que hace referencia a las manzanas. The apples which grandma brought are really delicious. Las manzanas que la abuela trajo son realmente deliciosas. Como habíamos estudiado antes, cuando el pronombre relativo es el objeto de la cláusula relativa, se puede omitir. Tenemos el caso de ambas oraciones con las que hemos trabajado y podemos omitir el objeto, porque este se sobreentiende en inglés. En nuestra segunda oración, de igual manera, no estamos usando el pronombre which, lo estamos omitiendo. Pero debemos de recordar que en español no podemos omitirlo, tenemos que usarlo. Entonces tendríamos la traducción, mis amigos aman el pastel de chocolate que hornea mi mamá, o en el segundo caso, las manzanas que trajo la abuela están deliciosas. Pronombre relativo whose. Este pronombre reemplaza a una o a varias personas que son las dueñas de algo. Este pronombre aparece delante de la propiedad poseída por el dueño. Tenemos el ejemplo, the man whose factory was polluting the river was fined over than $100,000. En este caso,
La cláusula relativa comienza con el pronombre relativo whose. Si nosotros formulamos las preguntas con las que estábamos trabajando, vamos a identificar la expresión whose, pero no va a trabajar como sujeto o como objeto. Esta palabra está aclarando de a quién le pertenece algo. En este caso, vamos a mencionar a la fábrica. ¿A quién le pertenece el sujeto? ¿A quién le pertenece la fábrica? Le pertenece al hombre. En nuestro segundo ejemplo, the death toll due to COVID-19 is rising in Italy, whose population has come out of lockdown. En este caso, podemos identificar a population como nuestro sujeto de la oración dentro de la cláusula relativa. Tenemos a has come out of como un verbo frasal, el verbo principal de esta oración. Y tenemos lockdown como el objeto de nuestra oración. Para identificar whose, preguntamos a quién le pertenece el sujeto, a quién le pertenece la población, en este caso al país Italia. Adverbio relativo where. Esta expresión reemplaza a un o a varios lugares. Tenemos como ejemplo, Oruro is the city in Bolivia where the first COVID-19 infected was reported. En este caso podemos identificar qué es lo que fue reportado, el primer infectado con COVID-19, y tenemos un ejemplo del verbo en la voz pasiva. ¿Qué se hizo? Se reportó o fue reportado el primer infectado con COVID-19. En este caso, preguntamos, ¿dónde fue reportado el sujeto? Fue reportado en la ciudad, the city, en la ciudad en Bolivia. Tenemos nuestro último ejemplo, Salar de Uyuni, where rainwater creates a mirror-like surface, is the most visited place in Bolivia. En este caso, dentro de nuestra cláusula relativa, vamos a identificar a nuestro sujeto, que es rainwater, a nuestro verbo, que es creates, y a nuestro objeto, que es a mirror-like surface. Nuestra última pregunta. ¿Dónde crea algo el sujeto? Y esto nos responde la expresión where en el Salar de Uyuni. Recuerda, las cláusulas relativas son cláusulas dependientes. Eso quiere decir que no pueden aparecer sin una cláusula principal. Ellas agregan información extra acerca de algo mencionado en la cláusula principal. Ellas pueden ir a mitad de la cláusula principal o al final de esta. Los pronombres relativos que trabajan como sujetos en una cláusula relativa no pueden ser omitidos. Los pronombres relativos que trabajan como objetos en la cláusula relativa pueden omitirse. El pronombre relativo that puede trabajar en vez de who o de which. Eso es todo, jóvenes. Trabajen con los ejercicios asignados.